Señor es bueno, nos ha redimido con su sangre, nos ha comprado por precio, no merecíamos nada, la verdad. Y esto no se trata de religión, se trata, hermano, de una decisión que Él hizo por nosotros. Y Él espera de nosotros tener no una religión, pero una comunión con Él. Y es importante todo eso, hermanos. Amén. Quiero entrar a la palabra de Dios, a la cita bíblica que hemos leído esta mañana, valga la redundancia. Pero antes de entrar al tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con la iglesia, Dios tiene propósitos, Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace. El tema de esta mañana es la realidad del infierno. La realidad del infierno. Hablar de ese tema es un tema muy contradictorio, especialmente en el tiempo en que vivimos hoy. Alguien me dijo ayer, andando evangelizando, el infierno es aquí. Aquí está la gente sufriendo y aquí la gente está padeciendo y aquí está la gente enfermándose y muriendo y etcétera, etcétera. Mire tanta corrupción que hay. ¿Qué es el infierno? Me hubiera gustado, le dije, decirle que sí. Pero este no es el infierno. El infierno va más allá de lo que nosotros experimentamos en el día de hoy. 167 veces se menciona la palabra infierno en las Escrituras. Y el propósito es más, el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. No era con el propósito de espantar a la gente, porque no es el propósito de la Escritura de espantar a nadie. Pero es el propósito de advertir a la gente. Advertirles que hay un lugar de castigo, un lugar de tormento, y que es real, y que es eterno. Pero la gente cree que es un mito. El pensar que es un mito es algo, pensar que es algo irreal. Mito en su definición es una narración hasta maravillosa, extraordinaria, fantasiosa, protagonizada por héroes, personajes, hasta dioses místicos que se desarrolla fuera del tiempo histórico. Y explica y da, hermano, una dirección a esos fenómenos. Como por ejemplo nosotros tenemos nuestros mitos en nuestras culturas como hispanos. Y mucha gente todavía se mantiene en esos mitos, cosas que no existen, que no son reales. Pero la palabra mito viene de la palabra original griego, que es mitos, que significa un relato, un cuento o una leyenda. Es lo que es. Pero en el caso del infierno no es así. Porque no es un mito, ni es la filosofía o la idea o la teoría que no está comprobado por los hombres del antaño y la actualidad, hermano, que es un mito solamente el infierno, aunque lo quieren poner de esta manera para no aterrorizar, hermano, a la humanidad. Pero no se puede, hermano, tapar el sol con un dedo. La palabra del Señor, hermano, se dice a sí misma que es precisamente eso, la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es veraz, lo que significa que es verdadera, no hay error en ella alguno. Porque es la palabra que viene de Dios. No se contradice. Los 66 libros que se encuentran en este libro llamado la Biblia, los libros, que la palabra Biblia significa libros, biblios, 66 libros, hermano, escritos por reyes, pobres, esclavos, pescadores, hermano, monarcas, etcétera, etcétera, profetas, hermano, predicadores. De cada década, hermano, que no eran contemporáneos o no eran de su tiempo, pero machan. No hay contradictorio en ellos. Todo va, hermano, de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Y con esto en mente, quiero decirle de que la palabra de Dios es veraz. Siempre va a ser la palabra de Dios veraz. Y por eso tenemos que tener cuidado de cuando nos paramos delante de la congregación o delante de la audiencia, tenemos que traer palabra de Dios y no palabra de hombre. Porque la palabra del hombre es vana, la palabra del hombre sale sobrando.
Pero la palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia en la vida y en el corazón de las personas, porque es palabra de Dios y las buenas intenciones que Dios tiene a través de su palabra es de hacerle bien al hombre, hacerle bien a la humanidad. Y por lo tanto, con esto en mente, aunque la gente piense que el infierno, volviendo al tema, es un mito, una leyenda, un cuento, la palabra de Dios dice todo lo opuesto. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:4, no vaya allá por falta del tiempo, voy a citar unos versículos para establecer el mensaje esta mañana. 2 de Pedro 2:4 dice, pero porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 de Pedro 2:4. Segunda de Tesalonicenses 1:9, la palabra del Señor dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20:10, la palabra del Señor dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 19:20, la palabra del Señor dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían, dice, adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mateo 25, 41 y 42, la palabra del Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Mateo 10, 28, la palabra del Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo tras versículos, Mateo 5:29, Romanos 2:12, Apocalipsis 20:13, 14, Mateo 16:18, Mateo 25:46, Romanos 23, Mateo 13:40, 42, Romanos 8:1 y 2, etcétera, 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 etcétera. Y podemos pasarnos, hermano, parte de la mañana afirmando bíblicamente que existe un lugar de castigo llamado el infierno. En Mateo 13, 49, 50, para citar uno más, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno se ha convertido en un tema muy discutido en los últimos años. El infierno se ha convertido en un tema contradictorio entre muchas personas de pensamientos diversos. Incluso, hermano, la polémica es totalmente provocada por el hombre mismo. El hombre mismo que teme aceptar la realidad que existe un lugar de castigo y pensar que solamente hay un lugar, hermano, de linda eternidad y eternidad completa en la paz de Cristo, en la gloria, en el cielo. Pero también la palabra del Señor habla del infierno y de la realidad de él. Pero todo esto surge de la incapacidad del hombre, hermano, la mente humana para, hermano, conciliar y pensar de que Dios es tan bueno y que el amor de Dios no es capaz de enviar a nadie en el infierno. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, va a enviar a la gente al infierno? No, Dios no envía a nadie al infierno. Por eso Dios mismo, hermano, advierte que hay un lugar de castigo llamado infierno para que el hombre, hermano, se atienda y, hermano, se ponga al tanto de la situación, porque el Señor, hermano, ha establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, dice la palabra del Señor, el juicio. Pero Él no quiere que nadie se pierda. Por esa razón el Señor vino, hermano, a pagar por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario.
Porque Él tenía el amor, hermano, por la humanidad, su creación, aquella creación que hizo Él, hermano, al principio, al primer hombre, a su imagen y semejanza. Pero la palabra del Señor dice en Romanos 5:12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así dice el pecado, la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres, por lo cual todos pecaron. Pero hermano, todos somos pecadores, porque alguien pecó por nosotros. No nacemos, hermano, nosotros buenos, nacemos con el pecado, la herencia del pecado original que ocurrió en el huerto del Edén. Oh, pastores, que somos pecadores porque hacemos pecado. Es que hacemos pecado porque ya nacimos pecadores. Pero es importante que cada ser humano en su crecimiento y su desarrollo, conforme al entendimiento que va teniendo de la vida, hermano, es importante enseñarle las cosas de la vida. Por eso lo mandamos a las escuelas, lo mandamos a que aprendan, les enseñamos a hablar, les enseñamos a caminar, porque no saben nada. Pero también tenemos que enseñarle acerca de Dios, el cual da la vida y el cual quita la vida. Pero la realidad del infierno, hermano, no se queda tan corto como eso. Es importante entender de que el Señor quiere que usted y yo sepamos hoy de que el infierno es tan real, de que Él no quiere que vayamos para allá de paso y de hecho. Dios no preparó ni, hermano, hizo el infierno para nosotros. Él lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero de una manera indirecta, el hombre está yendo para allá por su pecado, por su rebeldía, porque no quieren reconocer que le han faltado a Dios y que necesitan un Salvador en su vida. No les interesa. Han rechazado el amor de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario. Ellos necesitan entender que Cristo es el único que los puede llevar a la gloria y evitar que vayan al infierno ardiente, caliente y para siempre. Pero es real. Solamente hay un camino. Y el camino no es de la religión. El camino no es de las buenas obras. Solamente existe un camino. Y tampoco es la iglesia. Tampoco es el pastor de la iglesia. Tampoco son los feligreses de la iglesia. Solamente hay un camino y ese camino se llama Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente a través de Él. Cristo Jesús. Dígame usted si Él no quiere evitarle a la humanidad que vaya al infierno. Claro que sí. Decía hace un momento de que no podemos descartar la, hermano, realidad de ese infierno. De hecho, la palabra del Señor advierte en Apocalipsis 22:19 de que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hablamos, hermanos, de ella misma, de la palabra, hermanos, sin quitarle o agregarle nada. La palabra del Señor dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero hay un castigo eterno. La historia que Jesús está contando aquí en Lucas, hermano, 19 en adelante, es algo que ocurrió verdaderamente. La palabra del Señor dice, hermano, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Está hablando de las posibilidades, hermano, materiales, físicas que este hombre, hermano, rico tenía. Se daban los lujos, los detalles, hermano, con detalles de tal manera de que él se daba el gustazo de la vida, como muchamente y comúnmente decimos en la actualidad. Yo no necesito de nada. Y el peligro de la gente que tiene posibilidades, trabajo, salud, una familia estable, dinero, hermano, y cosas, piensan que no necesitan de Dios. Piensan de que es suficiente con lo que tienen. Cuando las cosas de esta vida son pasajeras, solamente son fantasía. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Y quién se quedará con ellas? Por lo que hemos trabajado, por lo que hemos sufrido, por lo que hemos batallado, nos hemos depelado y hemos hablado tanto tiempo. ¿Quién se va a quedar con esas cosas? Porque pensamos muchas veces que somos eternos y que no vamos a morir. O que vamos a durar muchos años. Cuando la palabra de Dios misma dice que somos como la flor del campo. Como la hierba, como la neblina que pasa. Hoy estamos, mañana no sabemos. Ay, pastor, no quiero pensar en ello. Ese es el problema. De que queremos nosotros voltear la espalda a la realidad. Pero es una realidad que no podemos nosotros ignorar. Es una realidad como el que hoy es domingo. El infierno es real y también nuestra vida, hermano, es pasajera y es real. Usted y yo no tenemos la seguridad del día de mañana, ni siquiera de esta tarde, de estar con vida o no. No sabemos qué va a pasar saliendo del templo.
No sabemos qué va a pasar en el trabajo esta semana. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de nuestra vida, no tenemos el control de nuestros días, no tenemos el control de los minutos, las horas, las semanas, los meses, hermano, con los cuales vivimos. Solamente uno, y el reloj de nuestra vida está en las manos de Dios. Él sí sabe. Por lo tanto, hablar del infierno es una advertencia precisa y exacta con el plan divino y maravilloso de Dios, para que el hombre pueda estar al tanto. Y que se dé cuenta de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero que perdiere su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve atesorar cosas en esta tierra? Si sabemos que no tenemos la seguridad donde iremos. Oh, pastor, pero ¿cómo puedo tener la seguridad? ¿Dónde voy a ir cuando me muera? Solamente hay una manera. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que Cristo, hermano, realmente ha pagado un precio por nosotros. Y reconocer que solamente es una vía para entrar a la gloria, depositando nuestra fe y confianza en el Señor, hermano, el cual es el plan maravilloso de la salvación de acuerdo a las Escrituras. Son las buenas noticias, son las buenas nuevas. Es aquella esperanza que el hombre tiene de escuchar el amor de Cristo a través del sacrificio que hizo un día en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, porque nos amaba a nosotros, hermano, y Él no quiere que nosotros vayamos allá. Y por eso, hermano, sucede, y existe un, hermano, San Juan 3:16. Y ese San Juan 3:16, hermano, es la manera como el hombre puede darse cuenta que solamente a través de creer en Jesús puede evitar irse a este lugar de castigo. Pero es real. Entonces, si no es real el infierno, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué entonces celebramos nosotros Semana Santa? ¿Para qué nosotros celebramos el nacimiento de Cristo? ¿Para qué nosotros decimos creer en Dios? Hermano, existe un lugar de tormento. La palabra del Señor dice que este hombre, hermano, pensó que lo tenía todo, pensó que las riquezas, hermano, lo hacían invencible, como en la actualidad hay una mentalidad de personas de tal manera. Y dice, pero también había un mendigo, una persona sin recursos económicos, no tenía cómo cuidar así de él. Y dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico y estaba lleno de llagas. ¡Qué controversia! ¡Qué contrariedad de la vida! Un hombre pobre, sin recursos, y aún así la palabra del Señor dice que estaba lleno de llagas. Y estaba echado a la puerta de aquel que con esplendidez, con lujo de detalle, hacía grandes banquetes y se vestía de puro lino fino y de púrpura. No tenía necesidad de nada material. Y su mente se había entorpecido a tal manera de que él pensaba, nadie, ni nada, tengo necesidad. Estoy bien. I'm okay. That's not true. No estás bien. El materialismo no te va a llevar a estar bien. Por un momento, precisamente quizás. Pero la palabra del Señor dice aquí que este hombre, hermano, que era pobre, enfermo y ansiaba, tenía hambre, necesidad de, dice, llenarse, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún los perros veían y decían, pues, no es nada. Esta era la condición de este hombre. Pero la palabra del Señor dice que este hombre tenía una riqueza que no se podía ver. Una riqueza que él tenía en su corazón. Y dice la palabra del Señor 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Murió tanto el pobre como el rico. Murió tanto aquel que comía banquetes con esplendidez, y murió con aquel, hermano, que no tenía nada para comer. Andragoso, lleno de llagas. Aún los perros venían y lo visitaban de cuando en cuando. Pero en el camino estaban. Y en el camino murieron dos. El pobre y el rico. La muerte no tiene, hermano, preferencia. La muerte siempre llega, y cuando llega y toca, y cuando toca es por una razón. Porque Dios le ha dado permiso que vaya y nos visite.
Y cuando la muerte llega, no respeta códigos, ni cultura, ni hermano sistema social, ni pensamiento, ni educación. Cuando la muerte llega, llega y va a hacer la misión que Dios le ha dado permiso de hacer. Y es llevárselos. Y nadie quiere estar en ese momento. Yo no quiero estar en ese momento cuando la muerte llega, pero es parte de la vida, es parte del plan, hermano, del ser humano creado de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos nacido y sabemos que un día tenemos que morir. Pero no se trata de eso solamente, se trata de saber dónde pasaremos nosotros la eternidad. Solamente hay dos lugares. Y esos lugares son los que se mencionan en la palabra del Señor. Y dice, entonces murieron los dos. Y dice, y murió también y fue llevado, dice, este pobre Lázaro. Y dice, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue solamente sepultado, recordado. Lo sepultaron. Y ahí estaba el rico probablemente con su familia y diciendo ya los hijos o los primos, y ahí que aquí le toca la herencia. ¿Quién se va a quedar con todo? Porque el difunto puede estar ahí, pero los pensamientos de los demás pueden estar aquí trabajando. ¿Quién se va a quedar con todo? Y ese es el pleito de todos los días. Y es una realidad que usted debe saber que es verdad. Y aquí estaba esa situación. Y en el Hades, dice la palabra del Señor, alzó, dice, sus ojos. Dice, estando en tormentos, en la palabra Hades es también un nombre para referirse al lugar de castigo. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy quemándome, Padre Abraham. Necesito ayuda. Amponen, estoy quemándome. La palabra del Señor dice más adelante, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, por lo que trabajaste, por lo que te afanaste, por lo cual luchaste y te mantuviste ahí en esa posición. Es lo que querías, es lo que deseabas, eso es por lo que peleabas, esos eran tus ideales, era tu preocupación. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Ah, pastor, significa de que siendo pobre yo voy al cielo y siendo rico yo voy al infierno. No, espérese un momento. No se trata de eso. Se trata de que este hombre, decía al principio, tenía, hermano, un tesoro que nadie podía mirar, pero él tenía la garantía y la seguridad de que ese tesoro se iba a hacer real el día que él partiera de esta tierra, el día que dejara de existir y respirar en esta atmósfera, hermano, terrestre, iba a estar en la presencia de Dios, porque creía en el Salvador, creía en Cristo Jesús, creía que le amaba y le había recibido como suficiente Salvador de él, y por eso ahora estaba en la gloria delante de su Señor, donde no había más pena, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza, solamente el gozo de mirar a Cristo tal como es. Y ahí estaba él. La palabra del Señor dice ahora, pues este es consolado aquí y tú atormentado. Y el 26 dice, y además de esto, aunque quisiéramos, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, un rico rogando. Arrogante, vanidoso, alguien que no tenía necesidad, ahora está rogando. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora dice, yo no quiero que nadie venga aquí. Yo no quiero que nadie venga a sufrir aquí. Por eso, Padre Abraham, por favor te ruego que envíes a la casa de mi padre, envíele a él. Le dice, no puedo enviarlo a él. No puedo enviarle. Y le dice el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Cuando habla de esta manera, hermano, dice, tienen la palabra de Dios.
tienen el mensaje de Dios, a ellos, óiganles. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre de ellos, dice, fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea que el mundo siempre está buscando algo extraordinario, algo maravilloso, algo que impacte y que los haga entender y pensar de que es verdad, y hay que convencerlos de que Dios es real y que el infierno es real. Y Dios no está en esos planes de convencer y de comprobarle a nadie, ni al mundo, porque Él es soberano y no hay nadie, hermano, que pueda doblegar a Dios a hacer lo que el hombre quiere que haga. Pero el hombre quiere, hermano, doblegar a Dios y decir, convénceme. A ver, convénceme. A ver si es cierto. No se trata de que le convenzan o no. Se trata de que usted acepte la realidad de quién es usted y quién soy yo. Y de qué tiempo vivimos aquí, qué tiempo partiremos de aquí. De eso se trata. O le pregunto algo para comprobarlo. ¿Cuántos años usted cree que va a vivir? Oh, pues yo estoy bien saludable. ¿Cuánto tiempo usted piensa que va a permanecer saludable? Pastor, yo soy joven, tengo 18, 19, 20, 22, tengo pastor 25, estoy en mis años de plata. Y he conocido más jóvenes y enfermos. He conocido jóvenes que han muerto a los 22 años. Porque hermanos, se han, desviado tanto en el mundo de pecado, en el mundo ignorando que existe un Dios y existen consecuencias, hermano, a causa del pecado. Y tuvimos que ir a visitar a este muchacho y le he comentado varias veces, hermano, en este púlpito, en esta plataforma. Y miramos allá a Noé, acostado en esa camilla, hermano, muriendo, hermano, en coma, conectado a esa máquina. Y su hermana diciendo, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? Nada puedes hacer. La consecuencia de haberse desviado, de haberse olvidado de Dios. Ahora está pagando la consecuencia de su pecado. Obviamente no nos alegramos, pero nos da tristeza porque quisiéramos que se levantara, quisiéramos que caminara otra vez, que hablara, aún que abriera los ojos, pero no podía. Y tengo aún en mi mente los recuerdos de ese muchacho ahí tirado, trabajamos juntos, tirado en esa camilla ahí, hermano, con los ojos que no podía abrirlos, y ahí su pulso ahí bajando y subiendo, muriendo de sida. Solamente porque una vez, just one time, ¿qué malo puede suceder? ¿Qué malo puede pasar, pastor? Just one time. Yo conozco gente que solamente fue una vez. Just one time. Y ahora no pueden parar de usar alcohol. Yo conozco gente que fue una sola vez y no pueden parar de usar drogas. Yo conozco gente que fue una sola vez y no pueden parar de practicar su pecado, de adicción, de pornografía, de basura, inmoralidad, porque solamente se trata y se toma de una sola vez para corromperse y desviarse y olvidarse que ahí existe un Dios y que existe un castigo eterno por causa y consecuencia de nuestro pecado. Solamente una vez. Solo una vez, pastor, ¿qué puede pasar? Mucho puede pasar. Por eso los jóvenes son advertidos una y otra vez. Y los padres tenemos que estar alertas y decirles una y otra vez a nuestros niños de 10, 11, 12 años hoy. Imagínate, cuando antes era de 18, 19, 18, 19, 20. Ahora son de 12, de 13. Hay que decirles a ellos, be careful, ten cuidado en la escuela. No oigas, ten cuidado lo que te enseñan. Ten cuidado con lo demás, con quien te juntas. Sabe lo que creemos, sabe lo que pensamos, sabe nuestros principios, hermano. Tenemos que advertirles antes que salgan de casa. ¿Por qué? Porque el diablo los quiere traer, los quiere atrapar, quiere robar su mente, su corazón, su voluntad. ¿Para qué? Para arrojarlos al infierno. No quiere irse solo, porque sabe que el infierno es real, ardiente y para siempre. Él no quiere irse solo. Y se está robando la juventud. Y está acabando con los hombres. ¿Te has dado cuenta de eso? Está acabando con los hombres, dije. Ahora los hombres ya no son hombres. Pastor, hay que respetar el pensamiento de cada quien. Nosotros lo respetamos. Pero no queremos nosotros ignorar la realidad. Y yo no quiero que un día sean los tuyos. Y Dios tampoco quiere que un día sean los tuyos. Mira, Disney, lo que ha sacado hoy.
Los princesitos con bigote y barba, invitando a los niños que van a Disney a vivir su fantasía, su alegría, su momento de niñez. Ahora los niños y los padres torpes, y cada quien se respeta, dicen, no, pues el niño se puede vestir de ceniciento o de princesito también. Y salen pintaditos, con sus vestiditos. Y el diablo sabe muy bien, por eso se le llama la serpiente activa. Porque es ese snake, ¿verdad? Que es así, mira, se va metiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque sabe que su tiempo está cerca. Sabe que el tiempo es corto. Y sabe muy bien de que si se acaba con la generación en la cual estamos, no va a haber otra generación. Él lo sabe y usted lo sabe. Escúcheme, papá. Listen to me. Óigame muy bien lo que voy a decir. Si esta generación que estamos viviendo hoy se pierde y nuestros varones ya no procrean, ya no se multiplican, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Dígame qué va a pasar en 10 años. ¿Quién va a ser los líderes de las casas? ¿Dos hombres? ¿Dos mujeres? Pero no pueden procrear, no se pueden multiplicar. ¿Cuál fue el plan divino maravilloso de Dios desde el inicio? El diablo entorpece la mente y el corazón lo endurece para no creer las verdades de la palabra de Dios. ¿Quién va a liderizar? Alguien dijo, we don't need men. No necesitamos de ningún hombre, no necesitamos de hombres, son inútiles, son inservibles, buenos para nada. Y me da risa porque Dios crió al hombre un representante de él en la tierra. El líder. No el abusador, no el golpeador, el líder. Que lleva a su familia por el buen camino. Pero si ese hombre no conoce de Dios, del amor de Dios y la realidad del infierno, entonces es un ciego que guía a otro ciego. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo real, en un mundo que está plagado de pecado día con día. Y en cualquier lado que volteemos nuestra mirada, usted se va a dar cuenta que siempre hay inmoralidad. Pero estamos acostumbrándonos tanto a ese estilo de vida de que ya no hay necesidad de taparle los ojos a nuestros niños. No hay necesidad de decir, no, miren para allá. Se ha vuelto una cultura ya conformista y algo normal, lo anormal. Algo estoy yendo, hermanos. Lo normal se ha vuelto anormal. Y el padre de familia, hermano, el padre de familia es estándar, el que piensa, hermano, el promedio, dice, pues los hijos van a decidir qué hacer, pastor. Pero es lo que tú quieres para tus hijos. That's what you want for your kids. ¿Me estás oyendo que estoy hablando? Se está grabando este mensaje, está saliendo afuera. ¿Es lo que quieres para tus hijos? Pastor, ni me ha casado. ¿Es lo que quiere que sean tus hijos? ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Pastor, pero estamos hablando del infierno. Sí, pero el infierno, hermano, es la consecuencia del pago por el pecado de la humanidad. No hay otra manera. No hay otra forma, pero que es real. Y el Señor no quiere que nosotros vayamos allá, hermanos. Y es importante que entendamos lo que dice Juan 3:3, de que nosotros, hermanos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que conocer que hay una nueva oportunidad, y esa oportunidad solamente viene a través de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Él ya venció, hermano, la muerte, venció el infierno, y el diablo no tiene dominio más sobre Él, porque Él es el autor de la vida, Él es Dios mismo, y la muerte no lo pudo detener, resucitó al tercer día, Él está vivo y está a la diestra del Padre, amén. That is good. Y es tremendo saber que mi Señor está vivo. No está muerto como otros hermanos lo piensan y lo adoran y lo buscan. Mi Dios no está muerto, está vivo. Y Él quiere salvarte, salvar a tu familia y evitar que vayas a un lugar de castigo llamado el infierno, porque sabe que es real. ¿Dónde quieres ir cuando mueras? ¿Dónde quieres ir cuando mueras? Ay, todos queremos ir al infierno, al cielo, pastor. Solamente hay una forma. Yo te pregunto a ti, pastor, yo ya sé las cosas de Dios. Yo conozco las cosas de Dios, pastor, por años yo he sabido las cosas de Dios. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sucedió con usted?
Mire que dice San Lucas 17 otra vez. 17, el 20. El tiempo del Señor está cerca. No hay duda de ellos. La palabra del Señor dice en Lucas 17, 19 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque solamente la fe salva. Preguntando por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí, o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya está aquí el reino de Dios, anunciando la palabra del Señor, anunciando las buenas nuevas. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de esos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá. No, dice, no vayáis, ni nos dice sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día o cuando venga. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y el Señor está siendo desechado y pisoteado su nombre por la generación. Ya no creemos en Dios, ya la gente no cree en Dios. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, los cuales son los dos elementos que Dios usa para hablar del lago de fuego que es el infierno. Y la palabra del Señor dice más adelante, dice, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es que el día en que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y en que el campo a sí mismo vuelva atrás. Quiero que me acompañe, por favor, allá a Génesis 18. Génesis 18 en su Biblia. El infierno es real. El Señor quiere evitar que vayamos para allá. El Señor quiere, hermano, evitar que nosotros, hermano, paguemos allá. Y por eso vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Génesis 16. Dije 16, hermanos. Hold on for a minute. Qué bendición. Dios es bueno, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos el plan maravilloso de Él. Amén. El plan maravilloso de Él. Génesis 18, 20. That's what it is. Qué bendición. Miren conmigo la palabra del Señor en Génesis 18. Vamos a ver desde el 19. Aquí donde Abraham, el 18, hermano, está intercediendo por esta ciudad. Intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero mira el 19, por favor, el versículo número 1 en adelante. Observe ahí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Oiga bien, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? Para que los conozcamos. ¿Está conmigo en Génesis 19? Sácalos para que los conozcamos. Pero no está hablando de saludarlos. Dice la palabra de Dios, entonces los salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
Está hablando de conocerlos íntimamente. Y mira que dice la palabra de Dios. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Wait a minute. Espérese un momento. Esta mentalidad ocurre cuando el que conoce de Dios se involucra tanto en el mundo que ya no sabe qué hace. Tengo 2 hijas. Nunca he conocido varón. Y la voy a sacar. Y ustedes hagan con ella lo que quieran. Pero estos varones que han venido a visitarme, no. Dice la palabra de Dios, y haced de ellas como os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi techo. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño, hablando de Lot, para habitar entre nosotros. Y habrá de elegirse el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron a los varones de Lot, a los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijos. Dice, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Pero ¿qué pasa con esto? La palabra del Señor dice que, hermano, aquí había inmoralidad de homosexualismo. Sodomía se practicaba constantemente. Dice la palabra del Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Y ese, hermano, pecado de inmoralidad había llegado hasta, hermano, a la presencia de Dios. Y Dios dijo, entonces vamos a hacer algo, vamos a arreglar las cosas aquí. Siga leyendo la palabra de Dios. Mire que dice la palabra de Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, mira lo que dice la palabra de Dios. Oiga bien, y dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora si he hallado gracia a vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque dice, nada podré hacer hasta que haya llegado allí, porque dice, por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, dice la palabra del Señor, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó, dice, las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. Fuego y azufre. ¿Qué son, hermanos, los tipos de elementos que Dios usa para mencionar el infierno? Ahora le pregunto a usted esta mañana, ¿dónde quisiera ir cuando usted muera? Pastor, otra vez queremos ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, pastor. Bueno, solamente hay una manera de ir al cielo. Número 1, tenemos que entender que somos pecadores. La palabra del Señor dice que no hay nadie justo, Romanos 3:10, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos, dice que pecaron, dice la palabra del Señor, Romanos 3:23. La palabra del Señor dice que somos pecadores y por pecadores necesitamos nosotros pagar la consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios nos ama y el amor del Señor es tan grande que no quiere que vayamos a pagar en el infierno por nuestros pecados.
Y por eso Romanos 5:8, la palabra del Señor dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el infierno es real, el infierno es verdadero. Pastor, entonces si Cristo murió por mí, ya no tengo que hacer nada, pastor. Sí, tenemos que depositar nuestra fe y confianza en Él y pedirle que nos salve, porque Él es el Salvador de nuestras vidas. Y por eso nosotros vemos, hermanos, en Romanos 10:9, la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Salvo de un lugar de tormento llamado el infierno. Yo no sé usted, pero yo creo con todo mi corazón de que el infierno es real. Entonces dice, pastor, yo le voy a llevar la contraria. Yo no creo que el infierno sea real. Ok, vamos a ponernos en ese plan. Supongamos que no es real en su mente, lo cual usted contradice lo que Dios dice. Pero supongamos de esa manera, respetando su punto de vista. Supongamos que moramos ambos, como el rico y pues Lázaro murieron. ¿Qué tal que si al morir usted va al infierno? Ah, ya está el día de Dios, pastor. No, espérese un momento. No confunda las cosas. Ay, si Dios quiere, pastor. No, Dios quiere. Claro que Dios quiere. Si existiera el infierno, entonces usted perdería toda la eternidad. Pero si no existiera, usted no perdió nada. Recibiendo a Cristo en su corazón como Salvador personal. El recibir a Cristo no le compromete con la iglesia ni le compromete con nadie. Solamente le da a usted una seguridad de cuando muera ir a la presencia de Dios eternamente. Nada pierde usted con recibir a Cristo, más gana. Usted gana entonces una entrada a la gloria. Pero si no lo recibe, está usted desechando y despreciando el amor que Él mostró aquel día en la cruz del Calvario por usted. Porque el infierno es real. Y Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Y por eso esta mañana estamos hablándole a usted, hermano, de que el infierno es tan real, hermano, que el Señor lo presenta como este ejemplo, advirtiéndoles. Y dice la palabra del Señor que este hombre rico, gritando, dando voces, te ruego, Señor, que envíes a él, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahora les dijo, no se puede. Tienen la palabra de Dios. Tienen el mensaje. A ellos que los escuchen. Y él le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira el 31, por favor. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabes qué significa la palabra persuadirán? No van a estar convencidos. No lo van a agarrar. No les va a importar. Si les han hablado, les han dicho, sus padres les hablaron de Dios. Los han llevado a la iglesia desde pequeños. Y quiero, hermano, tocar este tema ya para ir concluyendo el mensaje. La triste historia de muchos de los nuestros, y digo de los nuestros, porque venimos un día a emigrar, y muchos de los nuestros nacieron aquí. Y dejamos afuera los principios morales y los principios que nos enseñaron nuestros padres en casa. Y antes íbamos a la iglesia y antes ascendíamos a los servicios porque nuestros padres se esforzaron a hacer lo mejor para nosotros. Entramos a esta gran nación y esta gran nación, en vez de ser una bendición para muchos, se ha convertido en una pesadilla y un infierno, en una maldición. Aquí muchos se han perdido en drogas, en alcohol, en tanta basura. Muchos se han perdido porque han dejado principios morales, pero no se trata de principios morales para entrar al cielo, se trata de regresar a Dios. Se trata de volver al Señor si usted es conocedor de la palabra de Dios. Pero esta nación nos ha abierto las puertas a muchos.
Pero tristemente muchos han caído en el paso del tiempo porque prefirieron las riquezas terrenales que las riquezas celestiales. Y el Señor en esta mañana le está invitando a usted a abrir su corazón. Le está diciendo a usted de que no desprecie el amor de Cristo. No desprecie el sacrificio que Él hizo por usted. No desprecie el amor del Padre que tuvo a través de su Hijo. Proverbio 15:24, Proverbio dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero apartarse, dice, del Seol abajo es para el necio. Hermano, es triste saber y, hermano, no entender que tenemos hoy la oportunidad, porque hoy es el día de salvación. Y la palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. ¿Qué tal si no hay mañana? ¿Qué tal si no viene esta tarde? ¿Qué tal si usted dice, oh, me acuerdo de ese predicador gritón que estaba oyendo el domingo pasado y escuché un comentario que ya no está por ahí? ¿Pastor, usted tiene miedo? No. Porque yo sé el destino que llevamos todos los seres humanos. Y no tengo temor máximamente porque yo sé a dónde voy. No porque soy buena gente, no porque he pagado dinero, no porque vengo a la iglesia, es porque Cristo pagó por mí. Y mi fe está depositada en ese sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Y si Él pagó por mí y me promete vida eterna, solamente lo que tengo que hacer es agarrarme de Él con confianza y con fe de que Él me ha prometido vida eterna y yo voy con Él a la eternidad. Pero necesito fe y necesito recibirlo en mi corazón como Salvador personal. ¿Qué de usted? ¿Por qué no oramos un momento? Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Quiero invitar a la iglesia, primeramente, a tomar una decisión y darse cuenta de que estamos nosotros dejando a un lado el gran mandamiento de hablarle a la gente de Cristo. Es tiempo de volver, cristianos. El canto va a comenzar a tocar y es una invitación para la iglesia. ¿Por qué no se levanta usted de ese asiento y le dice al Señor que lo use para hablarle y advertirle a alguien del infierno? El infierno es real. El infierno no es un mito, no es un cuento. That's real. Hell is real. Y yo quiero invitarlo a usted a que se determine ser un embajador, un advertidor, alguien que le quiere Dios usar para que usted le hable a la gente, a que no vayan a ese lugar de tormento, como decía ese rico. Envía a alguien, Señor, para que no vayan y vengan a este lugar de tormento. Envía a alguien. El plan es fácil. El precio ha sido muy alto. La sangre de Cristo. Yo lo quiero invitar a usted hoy a que escuche el mensaje a través de estos consejeros que están al lado de usted. Y lo están invitando a que oiga del amor del Señor, a que vea cómo es el plan de Dios para su vida. Mateo 13, 49 al 50. La palabra del Señor dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte, una muerte segunda, una muerte eterna, separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero no está hablando de la muerte física solamente, está hablando de la muerte espiritual.
separación eterna de la presencia de Dios. Pero también dice que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Apocalipsis 20, 13 al 14 se ve claramente la ejecución del juicio. Hay un juicio que se está llevando a cabo aquí. Y la palabra del Señor dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Pero yo sí creo en el infierno. Yo creo que es real. Yo creo que una razón primordial de todo ello es la muestra del amor de parte de Dios a través de su Hijo Jesús, que murió por nosotros, pagó por nosotros, y Él no quiere que vayamos allá. Es más, yo le invito a usted como padre, lo quiero desafiar esta mañana. Y me gustaría que usted tomara la seriedad de seguir motivando a sus hijos a ser y a vivir como Dios los ha criado. Dios los ha creado como hombre y mujer. Y hablar de este tema me estoy echando enemigos encima. Pero ese es el plan maravilloso de Dios. No le dé usted oportunidad al enemigo que venga a destruir su casa a través de sus hijos. Porque el diablo nos va a dar donde más nos duele. Y es a través de nuestros hijos. Es el lado más delicado de cada uno de nosotros. No le permita al diablo entrar a su hogar. Inmoralidad, pecado, basura que hay en la influencia del mundo hoy. Yo le digo a los jóvenes: cuídese, cuida tu mente, cuida tu corazón. Vuelve a los principios morales en tu vida. Tenemos moralidad. Deja que el mundo, si quiere perderse, que se pierda, pero tú marca la diferencia. Sé la diferencia en este mundo. No seas parte del montón. Ya hay muchos que se están perdiendo, hay muchos pandilleros, ya hay muchos allá, drogadictos, hay mucha gente que está perdida. You can make the difference. Tú puedes marcar la diferencia en la vida de alguien, en tu propia vida. No le des dolores de cabeza a tus padres. Dale alivio, dale paz, dale gracias a Dios. Si los tienes aún con vida, dale gracias a Dios. No los mates en vida. Yo te quiero invitar hoy a que tomes una decisión, a que te pongas en serio. Y así como los ángeles le dijeron a Lot: huye y escapa por tu vida, yo te digo esta mañana: escapa de ese mundo, escapa de la inmoralidad, escapa del pecado. Entonces acércate a Cristo y habrás escapado también de las llamas del infierno. El infierno es real. El infierno es real. Por eso la iglesia debe de predicar el amor de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Advertirle a usted y decirle que hay un mejor lugar a través del camino que es Cristo. La oportunidad que tenemos solamente de arrepentirnos, pedir perdón, recibirlo y tener fe. Es la vía para entrar a la gloria, el camino que Él ha enseñado. Hable con el Señor, hermanos. Dígale al Señor que quiere que lo use. Él quiere ser de verdad algo de usted. Quiere hacer algo de usted, un instrumento útil.
Hemos de entender de que es importante tomar decisiones. Si se pueden tomar decisiones para otras cosas que no tienen sentido y para nosotros son importantes, los cuales se respetan, ¿por qué no tomar una decisión para un destino eterno hoy? ¿Por qué no? Una decisión seria que puede marcar la diferencia en el resto de tu vida y eternidad también. ¿Estás seguro? ¿Dónde irás cuando partas de esta tierra? ¿Estás 100% seguro? No 20, no 50, no 75, 100% seguro, segura, ¿dónde usted va a ir cuando vaya y parta de esta tierra? Solamente hay dos lugares: la gloria y el infierno. Solamente hay dos maneras: ceder a Cristo en nuestros corazones o rechazarlo, que nos lleva al infierno. Y el mensaje de hoy no fue con el propósito de asustarle, de ninguna manera. Y si usted vino esta mañana a la iglesia, déjeme decirle que Dios tenía un plan para usted. Usted no vino por casualidad. Es que no existen casualidades en la vida. Solamente hay propósitos y planes de parte de Dios. Como le dije hace un instante al principio del mensaje, es que Dios tiene todo programado, tiene todo preparado. Nuestra vida está en el calendario de Dios. Él sabe lo que va a hacer, aunque nosotros lo desconozcamos. Nunca se iba a imaginar usted que iba a estar sentado en esta silla en esta mañana, en este lugar. Pero en el plan de Dios sí. Él sabía. Y Él sabía el mensaje que se iba a predicar. Y Él sabe la decisión que usted va a tomar. Y usted va a agarrar la consecuencia de esa decisión. Y espero que sea buena. Padre, gracias por este momento tan especial. Aún hay gente, Señor, en consejería. Yo le pido, Padre, que usted nos ayude como iglesia a tomar responsabilidad del asunto. El infierno es real y nadie va a querer ir para allá, ni va a querer que sus familias vayan para allá. Miramos a este hombre rico, arrogante, orgulloso. Pensaba que el mundo y las riquezas de esta tierra lo eran todo. Ahora estaba él intercediendo por sus hermanos para que no fueran también a ese lugar de tormento. Él no quería que vayan allá. Y por eso le pedía a Abraham que enviara el mensaje de salvación a casa de su padre. ¿Quién va a querer que su familia vaya al infierno? ¿Quién va a querer que su familia y sus seres queridos paguen una eternidad allá? Nadie. Por eso usted nos ha enseñado el camino. Y usted ha dicho que usted es el camino. Gracias, mi Dios. Siga bendiciendo a nuestros visitantes, que no sea la primera ni la última vez que nos visitan. Y que primeramente, Dios, puedan hacer de este lugar su hogar espiritual. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.